La mayor ocupa en Madrid y en España es la señora Ayuso y son los fondos buitre. Sí que desde nuestro grupo parlamentario queremos manifestar nuestra perplejidad al ver que en una comisión tan trascendental para el conjunto de los españoles y para España no estén aquí presentes la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios. Incluso algunos que están presentes no intervienen en ninguna ocasión intentando aportar algo a este debate. Es bochornoso para los españoles que aquí no estén presentes todos los grupos parlamentarios, incluso muchos de ellos que se vanaglorian fuera de esta institución intentando alardear, digo, de sus medidas en favor de la vivienda digna y asequible para los más vulnerables. La defensa de los derechos de los propietarios y la protección de las personas vulnerables, desde el convencimiento de que todo puede y todo debe ser compatible. Señorías, vamos a hablar de ocupación y del nuevo fenómeno que se ha creado a raíz de las medidas de este Gobierno, la anquiocupación. En abril de 2020, mediante decreto por el que se adoptaron medidas para hacer frente a la pandemia, se articuló la suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucios y de lanzamientos para personas vulnerables sin alternativa habitacional mediante una valoración por los servicios sociales, incluso en el caso de viviendas ocupadas sin títulos. Esta medida se ha ido prorrogando en varias ocasiones, la última mediante pacto con Bildu hasta 31 de diciembre del 2024. El Gobierno, con esta medida que ha ido llamando excepcional, pero que ya lleva más de 4 años vigente, traslada su responsabilidad de protección social a los propietarios, carga la obligación pública del Gobierno con los vulnerables al particular. Y no lo hace porque crea que sea la forma de solucionar los problemas, y menos con la experiencia de los resultados obtenidos de sus políticas en cuanto a la vivienda en España, sino solo y únicamente porque el señor Sánchez necesita de una serie de votos para mantenerse en Moncloa y, por tanto, debe pactar con sus socios radicales y ello hace que el bienestar de los ciudadanos pase a un segundo plano. Porque con esta normativa se ha establecido que la Administración pública no tiene que atender sus obligaciones, sino que desde hace 4 años son los particulares, los pequeños propietarios, los que mediante sus inmuebles tienen que responder. Es decir, que si un inquilino de un inmueble no paga su alquiler, si se declara vulnerable mediante el procedimiento establecido en este decreto, es el propietario el que lo tiene que asumir, porque cualquier procedimiento para el inquilino deje el piso queda paralizado. Por tanto, el propietario ni recibe el pago del alquiler ni puede recuperar su vivienda. Y ya les digo yo que en muchas ocasiones el pequeño propietario es más vulnerable que el inquilino. Y estos pequeños propietarios se ven en situaciones muy complicadas, situaciones tales como que tienen que acabar yendo a vivir a casas de sus familiares por no poder pagar otra vivienda o tenerse que endeudar para poder seguir pagando todos los gastos de la vivienda. Son miles de casos, todas aquellas personas que están sufriendo por esta medida. Y yo les recuerdo que el 95% de los arrendadores en este país son pequeños propietarios. Pero es que además en la misma norma permite supuestos de ocupación, es decir, textualmente se incluye en esta normativa aquellas personas que la están habitando sin ningún título habilitante para ello, amparando una actividad delictiva. Es indecente que en lugar de luchar con todos los medios contra esta lacra, contra la ocupación en todas sus formas, se haga normativa que la permita. Y a raíz de su normativa, yo les explico lo que ha pasado. Se ha generado el fenómeno antes mencionado, la inquiocupación, y se dan situaciones tan graves como que personas, y son muchos los casos, buscan ocupar vivienda a través de un contrato de alquiler que dejan de cumplir y se ven protegidos por esta normativa. Es decir, están utilizando el contrato de arrendamiento como instrumento para apoderarse de una vivienda. Miren, al ocupa no se le protege, al ocupa se le desaloja y al propietario se le protege. Por eso, frente a esto, el Partido Popular hemos propuesto la creación de un registro de ocupas en Europa que permita conocer a los propietarios antes de firmar ante qué personas se pueden encontrar. Es decir, si las personas que tienen delante lo que quieren es utilizar este instrumento para ocupar la vivienda. Yo les digo que son miles de casos, todos ellos personas que están viviendo una experiencia que no merecen y mucho menos merecen que quien se las crea esta experiencia sea
sea el gobierno de su país, porque no es justo, señorías. Y todo ello, además, ha provocado una reducción de la oferta de vivienda y una exigencia de mayores garantías para los inquilinos, por el miedo a que te ocupen tu vivienda y no puedas recuperarla por las políticas de este gobierno. Y ya sabemos que al gobierno del señor Sánchez no le gusta que hablemos de ocupación, es más, les molesta mucho, pero nosotros hablaremos todo lo que haga falta y daremos voz a todos los ciudadanos que la sufren, ya sea porque tienen su vivienda ocupada o porque están sufriendo todas las consecuencias de las ocupaciones, porque no es justo, no es tolerable que tu gobierno no te proteja como propietario, ni es justo que tengas que vivir la desgracia que te ocupen tu piso, tu vivienda, tu local, una nave, en tu comunidad, en tu entorno, en tu barrio, y tengas que sufrir las consecuencias de inseguridad, de degradación de la zona, de problemas de convivencias que se producen. Y miren, nosotros seguiremos trabajando desde cada una de nuestras responsabilidades, en ayuntamientos, en comunidades, en el Senado, desde aquí, para poder ayudar cada día a acabar con esta lacra. Que ustedes quieran hacer que no existe un problema no lo hace desaparecer. Nuestra PNL es muy clara en todo aquello que pide, en cada uno de los puntos que trata, y creo que de verdad es necesario instar a aplicar las medidas que contiene y que de aplicarlas mejorarán la vida de los españoles, que es para lo que estamos aquí. Al ocupa se le desaloja y al vulnerable real se le protege, sin que el gobierno tenga derecho a trasladar a los ciudadanos su responsabilidad. No debe aplicar medidas que lo que hacen y lo que están haciendo es poner aún más difícil el acceso a la vivienda al ciudadano. Y lo vemos, un año de la Ley de Vivienda y, como se advirtió, todo está mucho peor. Ante todas estas malas políticas, nosotros presentaremos una proposición de ley con medidas para favorecer el desarrollo urbano y la oferta de vivienda, y además eliminar los aspectos más lesivos de la Ley de Vivienda. Los ciudadanos merecen gobiernos que se ocupen de resolver sus problemas y no de estar constantemente contando votos, escándalo tras escándalo, para mantener a su presidente un día más en la Moncloa. Gracias. El problema de acceso a la vivienda es un asunto trascendental, es un asunto crucial para todos los españoles, y que todos los poderes públicos, todos los partidos políticos y todos los políticos tenemos que tomar conciencia real de esto. Es decir, saber de dónde venimos, dónde vienen los problemas y aportar soluciones. Soluciones reales, sin ideología. Porque estamos inmersos en una verdadera catástrofe. Pero bajo ningún concepto se puede permitir, como hacen estos señores, responsabilizar, me refiero a la izquierda, responsabilizar a los pequeños propietarios de las causas a las que hemos llegado, es decir, de por qué hemos llegado a esta situación, y sobre todo cargar sobre sus hombros las responsabilidades. La ocupación y la inquiocupación es una catástrofe, es una situación sumamente injusta. Y es verdad, porque además luego los propietarios quieren más garantías, precisamente para poder cobrar, y eso también encorseta el mercado inmobiliario, y eso tenemos que denunciarlo y tenemos que dejarlo bastante claro. Hay algunas cuestiones, a ver qué les parece. Por ejemplo, ¿qué beneficios fiscales para aquellos propietarios que saquen al mercado sus inmuebles, incluso si lo hacen por debajo del precio de mercado habitual de esa zona? ¿Qué les parece, por ejemplo, diferenciar con mayor precisión en el tipo delictivo de la usurpación las situaciones de ocupación con violencia e intimidación, las de inquiocupación con maquinación por incumplir el contrato, o las del precario sobrevenido? ¿O un registro nacional de áreas afectadas por la ocupación? O, por ejemplo, que los condenados por ocupación o inquiocupación, más allá de tener mayores penas, así recogidas en el Código Penal, que hay que modificarlo, no perciban durante una serie de años, por ejemplo, ayudas sociales. Es decir, tenemos que modificar el Código Penal, tenemos que modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que el propietario que ve su vivienda ocupada la recupere y la ponga de forma inmediata, si quiere, otra vez en el mercado inmobiliario, y esto lo tenemos que garantizar. Hay que derogar la actual ley de vivienda, si ustedes entienden, como nosotros, que entra en conflicto directo, por ejemplo, con la propiedad privada, o que la ley actual de vivienda desnaturaliza la propiedad privada. Ustedes saben perfectamente, igual que todos nosotros, cuáles son los requisitos para desalojar una vivienda ocupada o con un inquiocupa, de acuerdo con los parámetros de la Ley de Vivienda. Porque es verdad, porque la Ley de Vivienda actualmente vigente, es un bien tutelado por el Estado, que somete a muchas cargas a los propietarios. Queda aprobado
la misma situación, 170 votos a favor. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.